Romanos 5, 7 al 8 es lo que vamos a tener como base de la enseñanza de hoy. ¿A cuántos les gusta la palabra del Señor? ¿Cuántos disfrutan de la palabra del Señor? A ustedes que disfrutan de la palabra del Señor, hoy vamos a estar bien metidos en mucho texto, en mucha palabra. Romanos es una carta que hizo Pablo hacia los gentiles convertidos en Roma, para hablarles básicamente de lo que era el hombre caído, para hablarles de lo que es la justificación, para hablarles del favor de Dios y también para hablarles de la gracia de Dios, de que no es necesario circuncidarse para ser salvo, porque eso era lo que los maestros que se habían convertido del judaísmo, los fariseos que se habían hecho cristianos, según el libro de Hechos en el capítulo 15, usted lo puede leer en casa. Entonces usted se da cuenta de que ahí ellos lo que estaban diciendo era que era necesario circuncidarse para ser salvos. Y Pablo les dice que no, que la gracia de Dios ha alcanzado a los circuncisos y a los incircuncisos, a ambos. En el capítulo 1 del libro de los Romanos, o la carta a los Romanos, Pablo empieza a hablar del Evangelio y dice que es poder para salvación para todo aquel que cree. Circuncisos o incircuncisos, hombres o mujeres, gentiles o judíos. Él básicamente va alrededor de lo que es judíos y griegos. Habla de la culpabilidad del hombre y de la incapacidad que el hombre tiene para salvarse a sí mismo. En el capítulo 2 de la carta a los Romanos, él amplía un poco más la idea al decir que nadie puede excusarse delante de Dios en cuanto a su conducta, porque básicamente Dios nos dejó a nosotros instrumentos para saber que nosotros necesitamos de Él. Entre esos, la conciencia, Él lo va a decir más adelante. El Espíritu Santo para redarguir a los que ya el Señor viene y redime a través de su sangre y les salva de la condenación eterna. Entonces Pablo dice que nadie puede excusarse y ni siquiera dar por sentado que Dios va a pasar por alto la transgresión que él haga hacia la voluntad de Dios. En el capítulo 3, Pablo hace un poco más amplio el énfasis y dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, reforzando esa idea de la incapacidad del hombre de satisfacer la justicia de Dios. De eso se tratan estos primeros 3 capítulos. En el 4º capítulo, Pablo llega ya dando un ejemplo de Abraham, cómo Abraham dejó lo que tenía y se fue sin saber para dónde iba, obedeciendo y teniendo confianza en quien le había dado la promesa. No en la promesa en sí, sino en quien dio la promesa. Porque nosotros podríamos tener confianza en que un milagro se nos haga. Nosotros podríamos tener confianza en que Dios nos responda a una oración. Pero tenemos confianza en lo que estamos orando muchas veces. Tenemos confianza en nuestra propia fe y tenemos confianza incluso en que Dios venga y nos favorezca en cuanto a la respuesta de nuestra solicitud. Pero no en cuanto que es Dios el que decide lo que nos favorece y lo que no nos favorece. O sea, lo que quiero decir con eso, no porque yo tenga fe quiere decir que voy a pasar por encima de la voluntad de Dios. No porque yo quiera algo significa que Dios me lo va a dar a mí solamente porque lo quiero. Dios me va a dar a mí una respuesta positiva, me va a dar una respuesta negativa o me va a dar una respuesta positiva y me va a hacer esperar. Al fin de cuentas, Dios es sabio, soberano y tiene todo el escenario que usted y yo no tenemos. Entonces, en el capítulo 4 nos enseña cómo Abraham, sin tener el escenario, confió a plenitud en quien había dado la promesa. Así es como llegamos al texto que vamos a estudiar esta noche, a Romanos capítulo 5, y voy a leer los primeros versos del 1 al 11 y voy a hacer un hincapié en el verso 7 y 8, que es alrededor de lo que voy a dar mi exposición en esta noche. Empieza la palabra diciendo, justificados. Así es como dice el verso 1 del capítulo 5. ¿Qué es justificar? La palabra justificar es hacer justicia. Y la palabra justicia, en su significado etimológico original, es equilibrio.
es traer de nuevo al equilibrio lo que una vez se desequilibró, o sea, se rompió. Es volver a poner en la situación de equilibrio lo que el hombre descompuso. ¿Cómo lo hacemos? Como venimos estudiando, a través de la fe en que Cristo, en que Dios tiene la solución para equilibrar absolutamente todo. De ahí es que viene y dice, justificados, equilibrado, vuelto y regresado todo a la forma en que Dios lo había diseñado. ¿A través de qué? Pues por la fe. ¿Por qué necesitamos justificarnos nosotros a través de la fe? Recordemos lo que acabo de decir. No significa que mi fe está por encima de la voluntad de Dios. No significa que lo que yo quiero, Dios lo va a complacer solamente porque yo lo pido. Lo que significa es que Dios en su sabiduría me va a dar la respuesta correcta. Entonces yo voy a creer que la justificación, el equilibrio y el retorno a todo lo que Dios establece para mi vida en cuanto a mi relación con Él, va a ser de acuerdo a su plan. Y que debo de confiar que su plan es perfecto, es único, es santo y me lleva a la justicia. Su plan, no mi plan. No es lo que yo creo que debo de hacer lo que me lleva a la justicia, sino lo que Dios hizo y hizo por mí y me proyecta hacia el final, porque Dios es atemporal. Dios no tiene tiempo. Por esa razón es que una vez que el hombre cayó y se hizo enemigo de Dios, la justificación, que es creer en Él, en Dios, que nos promete a nosotros llevar de nuevo a la restauración de todas las cosas, incluyendo a la naturaleza que gime a una por esa restauración, según esta carta más adelante, dice el apóstol que por esa razón tenemos paz para con Dios. O sea, ya no somos enemigos de Dios. Dios nos reconcilia a nosotros por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice en el verso 1. En el verso 2 dice, en quien también tenemos entrada. O sea, no solo nos lleva a la amistad con Dios, no solo nos lleva a la reconciliación con Dios, sino que nos pone de frente para volver a entrar por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Qué es gracia? La gracia, erróneamente, algunas personas lo consideran un periodo de tiempo que inició en la cruz. Entonces la gente dice, de manera errada, que estamos en el periodo de la gracia. Una vez que Jesús muere y resucita, entonces se dice que estamos en el periodo de la gracia, lo cual es un error. Tal vez un error involuntario, tal vez un error por ignorancia, pero no deja de ser un error. Porque estamos en el periodo de la iglesia. Una vez que Jesucristo resucita y el Espíritu Santo viene a nosotros y lo describe el libro de los Hechos, inicia el periodo de la iglesia que termina una vez que es arrebatada y es llevada con el Señor. La gracia siempre ha existido, porque la gracia es una característica, la gracia es un atributo de Dios, la gracia es Dios mismo. Entonces la gracia no tiene inicio porque la gracia es Dios mismo. La gracia es la gloria de Dios en Él mismo, y una vez que desciende hacia nosotros como un don inmerecido, se transforma en un favor para nosotros debido a que Dios decide que descienda hacia nosotros. La gracia, si usted la traduce de manera correcta, es gloria en descenso. Es la gracia que estaba en los cielos, según Filipenses capítulo 2, que no escatimó ser como Dios, sino que vino a ser hombre para venir a morir en una muerte en cruz por usted y para mí. Y de ahí es que viene más adelante y durante toda la historia de la humanidad, de aquí para adelante, incluyendo los demonios, incluyendo lo que sea, que toda rodilla y toda lengua se va a doblar para confesar que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque esa gracia que estaba contenida en los cielos decidió despojarse de sí misma y venir hacia la tierra, y eso se llama gloria en descenso. Por la fe, entendiendo que es Dios el que lo hizo, yo tengo acceso, tengo entrada a esa gracia por la fe, y podemos estar firmes en esa gracia. O sea, podemos estar firmes de que nada nos va a separar de esa gracia. Y cuando digo nada nos va a separar, más adelante, justamente el apóstol Pablo dice que absolutamente ninguna cosa creada, ni siquiera usted mismo, nos va a separar del amor de Dios hacia nosotros. Por esa razón, eso hace que nos gloriemos
en la esperanza de la gloria de Dios. Repito, nos gloriemos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Que usted puede estar triste o puede estar regocijándose, como dijo nuestra hermana. Pero sea que esté triste o sea que se esté regocijando, sea que esté con salud o sea que esté enfermo, sea que esté en abundancia o que sea que esté en escasez, no importa en qué esté, usted no puede perder la esperanza. Usted puede estar triste, pero jamás perder la esperanza, porque la esperanza es Cristo mismo. Y estamos asidos a Él, y estamos asidos a su obra, y estamos asidos a esa promesa. Pero viene y dice en el verso 3, y no solo esto. Y no solo esto. Es como que a usted le dieran un pastel, le cantaran cumpleaños y le dijeran, no solo esto, faltan las bolsitas, faltan los confites, todavía faltan los regalitos, es más, falta la piñata. No solo esto, o sea, no solamente Dios dejó los cielos y vino hacia nosotros en esa gloria en descenso, que es la gracia, renunciando a su posición para venir y abarcarnos a nosotros, para producirnos fe de salvación, en la cual nosotros podemos estar firmes y asidos, sino que nos da a nosotros todavía una especie como de plus, como un extra. Y el extra dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Oiga, mi hermano, oiga, mi hermana, esto es algo maravilloso. Lo cual dice que aunque estemos pasando tribulaciones, tengo la oportunidad, como nos enseñó nuestra hermana Ariana, tenemos la oportunidad de regocijarnos en el Señor. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación que produce paciencia. ¿Qué es paciencia? La paciencia es una experiencia, por eso es ciencia, que me genera conocimiento en el pati, que es el sufrimiento. O sea, la experiencia que viene del sufrimiento me genera a mí que tenga esa paciencia, y la paciencia me da prueba. ¿Qué es prueba? Lo que el Señor hace en mí para que yo tenga una respuesta en la cual yo pueda glorificar a Dios en todo tiempo. En las buenas y en las malas. En la enfermedad y en la salud. En la escasez y en la abundancia. Aun cuando estoy enojado, yo puedo glorificar a Dios. Porque no viene de mí, sino viene Dios en mí. Porque eso fue lo que hizo Cristo en mí. Me puso algo tan poderoso, tan fuerte como es el Espíritu Santo, que operó en él para resucitarlo de los muertos, para que opere en mí para salvación. Salvación cuando me justifica, salvación cuando viene a mi vida y entonces me ayuda a salir de mis dificultades, incluso las que yo cometo por pecado. O sea, está Cristo presto siempre para extendernos la mano y volvernos a subir a la barca. Entonces esta prueba, una vez ejecutada, me produce ¿qué? Esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque aquel que te acusa y te dice, estás equivocado, cometiste estos errores, esto te está pasando por esto, ya no te acusa. Porque la esperanza me dice a mí que a pesar de mí, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, yo voy a llegar a la meta. Por la gracia que descendió y opera en mí. No por mí, sino porque el que opera en mí. Sabiendo, dice, que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. ¿Qué nos da esa fuerza? El amor de Dios. ¿Dónde está el amor de Dios? Derramado en nuestros corazones. Es una unción que está en nosotros, en un ungimiento que está en nosotros. El amor es el elemento catalizador para que usted y yo podamos superar las pruebas, para que usted y yo podamos superar las aflicciones. Porque Cristo, Dios mismo, cuando éramos débiles, ¿qué nos venía diciendo? Que no podíamos acercarnos a Él. ¿Qué nos venía diciendo anteriormente? Que no hay justo ni hay uno. ¿Qué nos venía diciendo anteriormente? Que estamos incapacitados para salvarnos a nosotros mismos. Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Pues mucho más. ¿Cómo? Mucho más. Todavía hay más para nosotros. Aparte de todo eso, dice, pues mucho más, estando justificados en su sangre,
por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? De la ira que manifiesta Dios cuando dice el salmista que Dios está airado todo el tiempo con el que practica la iniquidad. Y mi hermano y mi hermana, usted y yo todo el tiempo fallamos, todo el tiempo nos equivocamos, todo el tiempo pecamos. Todos los días necesitamos ir al Señor para arrepentirnos y decirle, Señor, perdón por lo que hicimos. Y como nosotros estamos pecando constantemente, nos ponemos en situación de ira. Pero, a diferencia de antes, la sangre de Cristo que nos cubre nos genera esperanza para saber que por medio de lo que Él hizo, estamos reconciliados con Dios para siempre. Para siempre. Y dice el texto, seremos salvos de la ira, verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, y no solo esto, sino también nos gloriaremos con Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Ok, vamos a hablar un poquito más de esto para poder meternos más a profundidad dentro del texto. ¿Cuántos de aquí entienden plenamente que a pesar de lo que hagamos, estamos reconciliados con Dios? O sea, somos amigos de Dios. ¿Quién dice amén y levanta la mano? ¿Estamos plenamente seguros de esos? ¿Estamos convencidos de esos? Bueno, entonces, si yo estoy convencido de eso, le puedo decir, mi hermano, que todo lo que usted hizo negativo esta mañana, ayer, antier, lo que yo hice negativo esta mañana, ayer o antier, no hace jamás que Dios me ame menos. Porque Dios no me puede amar menos por lo que yo hago. Dios no me puede amar más por lo que yo hago. Lo que quiero decir es que Dios me ama. Y el amor de Dios es eterno, es infinito, incalculable y es tan enorme y tan grande que dio a su Hijo por usted y por mí. Entonces no hay una medida como para que usted diga, uy, lo que hice hace que Dios me ame menos, porque no es así. Dios te ama. Ah, pero es que lo voy a hacer mañana, me voy a portar bien para que Dios me ame más. No, Dios te ama, punto. Solo piense, Dios nos ama, a usted y a mí, mujer u hombre, circunciso o incircunciso, griego o judío, no importa quién sea, Dios le ama. Dios le ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree sea salvo. Pero aquí hay un problema. Cristo murió no por hombres y mujeres buenos. Cristo no murió por personas limpias y sin pecado. Cristo murió por impíos y pecadores. Murió por los que eran sus enemigos. Murió por aquellos que le aborrecieron. Y por eso el texto en estudio dice que si Él murió por nosotros cuando éramos enemigos, ¿qué más no hará ahora que somos sus amigos? Ahora que estamos reconciliados. Lo que quiero decir, mi hermano, si usted cuando llegaba donde el Señor, cuando no lo conocía, el Señor se fijó en usted y se fijó en mí y nos entregó salvación, ¿qué más ahora? Que solo tenemos que llegar y decir, Señor, perdona, otra vez me equivoqué. Señor, perdona, otra vez cometí un error. ¿Sabe qué va a hacer Él? Él va a recibirle y le va a perdonar, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Menos si ya es de su parte, menos si ya es de su cuerpo. Sin embargo, tenemos que tener algo muy claro y tenemos que tener mucho cuidado. Cristo nos salvó por justicia, no por amor. Cuidado. No nos salvó solamente por amor. Nos salvó por justicia. Porque Dios es amor, Dios es santo, pero Dios es justo. Lo que quiero decir es que Él puede amar a la humanidad, Él puede amar a las personas, pero no las salva solo porque las ama. Las salva porque Él es justo. Y en su justicia, Él decidió abrir una puerta de salvación para usted y para mí, que se llama Jesucristo. Pero como Él no solamente es por amor, sino por justicia, esa justicia tenía que ser depositada
en los hombros de su hijo, que era el único que tenía la estatura para poder dar su vida inmaculada por los pecadores, los cuales eran sus enemigos. Entonces usted me dice, pastor, pero entonces no murió por amor. Murió por amor, pero no es por amor que nos salva, sino por justicia. Porque Él es justo y Él lleva todo equilibrio. Y esto dio satisfacción plena a su demanda de justicia. Quiero explicárselos con Judas. ¿Cuántos creen que Judas, Jesús le llamó hijo de perdición y por tanto se perdió? ¿Lo creen? Lo dice la Biblia. Pero cuando Judas se acerca a Jesús y le besa, él le dice, ¿a qué vienes, amigo? Porque Judas no era odiado por Jesús. Judas era amado por Jesús. Pero había quebrantado su ley, había quebrantado su deseo de justicia y entonces él se vio sometido a esa justicia. ¿Me estoy explicando? Cuando la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no significa que todo el mundo se va a salvar. ¿Por qué? Porque no porque ame a todo el mundo significa que todo el mundo es salvo. Debe ser resarcido esa demanda de justicia de parte de Dios y de eso es de lo que se trata justamente la carta a los romanos. Ahora, es importante saber, como les dije, que no podemos hacer que Dios nos ame más, Dios nos ame menos, pero Dios nos ama y entrega a su Hijo para satisfacer esa demanda de justicia. Ahora, cuando usted y yo entendemos eso, nos deberíamos de preguntar, entonces cuando yo peco, ¿qué es lo que pasa? ¿Me voy para el infierno una vez que el Señor me reconcilió con Él? No, porque la demanda de justicia está dada por satisfecha. Pero no significa tampoco que porque el sol brilla para todo el mundo, las personas no podamos apartarnos del sol. Déjeme explicarlo de esta manera. El sol sale para buenos y malos. La lluvia sale para justos e injustos. Pero usted, sea bueno o sea malo, se puede apartar del sol. Usted puede poner una sombrilla o irse a la sombra donde el sol no le pega, aunque el sol está saliendo para usted. Aunque la justicia está saliendo para usted. Usted puede decidir apartarse de ese brillo del sol voluntariamente y someterse a un estado de juicio local, inclusive por la forma en que nos conducimos. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos apartar por pecado, por indiferencia, podríamos apartarnos porque amamos más las tinieblas que la luz, por satisfacer a otras personas y al final de cuentas estar haciendo lo contrario a lo que Dios establece para nosotros. Incluso usted y yo podríamos estar reconvencidos de que lo que estamos haciendo es lo correcto y delante de Dios no estamos haciendo lo correcto. ¿Cómo hago yo para reconocer que lo que yo estoy haciendo es lo correcto delante de Dios? Necesito de Dios mismo que me venga a mí a través del Espíritu Santo, redarguya mi corazón, que es tan engañoso que me puede engañar a mí mismo y creer que lo que hago está bien y Dios es el único que me puede hacer a mí y me puede enseñar a mí y a usted que lo que estoy haciendo es incorrecto. Delante de un Dios que es gracia, que se ha derramado sobre mí, que me ha salvado, que ya no me ve como enemigo, pero podría estar aparte del brillo que genera su justicia. Usted me dice, pastor, como que está muy profundo lo que me está diciendo. Estoy seguro que no está profundo, estoy seguro que no es así, porque el Espíritu que mora en usted le está dando y le está explicando todo lo que yo estoy diciendo. Porque el Espíritu Santo es el único que nos puede convencer a nosotros de pecado, es el único que nos puede guiar a toda verdad y es el único que nos puede recordar lo que Cristo nos enseñó. Es el único. Usted y yo, por mucho que tratemos de explicarnos, nosotros no nos vamos a poder explicar. Entonces, una vez que me encuentro en este estado, una vez que me encuentro yo en la situación pecaminosa, cuando yo hago algo que es incorrecto y me siento mal, por lo general, en vez de enderezar el camino, sigo corriendo hacia el lado contrario. Esa es la naturaleza del hombre. El hombre, entre más se equivoca, más se aleja, porque la vergüenza lo ataca, la culpabilidad lo presiona y el hombre empieza a alejarse más y más y más y más. Ahora la pregunta es, cada vez que me alejo más de esa sombrilla, cada vez que me alejo más de ese sol, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Será entonces que por apartarme yo
Dios me va a odiar. Dios ya no me quiere, ya Dios me aborrece, Dios me detesta. Les dije, Dios no lo va a amar más por lo que haga, ni lo va a amar menos por lo que haga. Dios le va a amar. Solo que va a amarle a través de los ojos, a través del sacrificio de Jesucristo. Y es ahí donde su amor va a permanecer en nosotros y no hay forma de que nadie nos quite el amor de Dios, que es eterno. Por eso es que en Romanos 8, en el verso 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? O sea, problemas. ¿Quién tiene problemas aquí? ¿Han tenido problemas en estos días? ¿Tienen problemas? ¿Usted cree que Dios le va a amar menos porque usted tiene problemas? No. Dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia. Se siente angustiado, se siente triste. Y entonces que alguien le diga, y ahí, mi hermano, ¿y su fe dónde está? Entonces, ¿qué clase de fe tiene usted? ¿Qué clase de cristiano es usted? No, Dios les sigue amando. Persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. ¿Qué es lo que está diciendo? Que usted y yo siempre vamos a tener problemas. Que usted y yo siempre vamos a tener tiempos buenos y tiempos malos. El Señor Jesucristo lo dijo muy claro. En el mundo hallaréis aflicción, pero viene la esperanza. No teman, yo he vencido al mundo. Antes dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Alguien sabe lo que es alguien vencedor? El vencedor es el que llega en primer lugar. Hacemos una carrera, hacemos una maratónica. Imaginémonos, no sé cuántas personas pueden correr en una maratónica. Digamos que 1000 corredores. El que va a llegar de primero es el que gana. Ese que llegó de primero, le dan el premio y le dicen, usted es más que vencedor. No, pero ya soy vencedor. Sí, pero usted es más que vencedor. ¿Cómo se puede ser más que vencedor si ya llegué en primer lugar? ¿Cómo se puede ser más que vencedor si le gané a los 999 que venían detrás? ¿Usted sabe por qué usted y yo somos más que vencedores? Porque usted y yo en la parte espiritual vencemos porque otro venció. Nosotros llegamos a la meta porque otro llegó a la meta. Nosotros satisfacemos a Dios porque otro le dio satisfacción de justicia a Dios. Eso nos hace más que vencedores. Por eso es que el texto dice, por medio de aquel que nos amó. ¿Dónde está que yo sea más que vencedor? Porque Cristo me pone en una posición que nadie ni nada me puede quitar. Repito, nadie ni nada me puede quitar. Ahí es donde Pablo dice, por lo cual estoy seguro. ¿Usted está seguro de si mañana va a amanecer vivo? No, ¿verdad? ¿Usted está seguro si para dentro de 2 o 3 meses todavía usted tiene trabajo? No, ¿verdad? ¿Usted está seguro si dentro de 6 meses usted está con salud? No, no podemos estar seguros de ninguna cosa que esté debajo del cielo. Porque debajo del cielo todo es vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. ¿Qué es vanidad de vanidades? Todo es vacío. Pero el Señor dice, a través del apóstol Pablo, que Él está seguro. ¿Cómo es que usted puede manifestar una seguridad con tanta categoría, con esa estatura de fe, para decir, por lo cual estoy seguro? Porque estoy seguro de que fue Dios, fue Él el que venció, fue Él el que dio la justicia, fue Él que nos hizo amigos, y eso no me lo puede quitar nadie. Nadie. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada que lo incluya a usted y a mí, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pregunta, mis hermanos. ¿Nos podemos separar nosotros del amor de Dios? O sea, ¿puede usted y yo separarse, no amar a Dios como lo hemos amado, apartarnos de Él? ¿Podemos hacer nosotros eso? Apartarnos de Dios y no amarlo de la manera que le amamos.
o no amarlo intensamente. ¿Podemos hacer eso? Sí, sí podemos apartarnos, porque nosotros somos así de frágiles, somos así de volátiles, somos así de inseguros. Entonces podemos separarnos nosotros de Él, nosotros. Pero la pregunta es, ¿podría Dios separarse del amor que tiene Él hacia nosotros? No, es lo que dice el texto. No importa cuánto usted se separe del amor hacia Él, Él no se separa del amor hacia usted. Ese amor está asegurado y esa es la esperanza que nos mantiene a nosotros firmes. ¿Por qué? Porque la gran verdad es que Dios usará ese amor para restablecer las relaciones todos los días de nosotros hacia Él, no de Él hacia nosotros, de nosotros hacia Él. ¿Por qué? Porque nos llamó para un propósito. Ahora empiezo a desarrollar el tema. Verso 28. Sabemos que los que aman a Dios, ¿quiénes aman a Dios? Todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cuáles cosas? Todas las que mencioné anteriormente. No importa si hay muerte, no importa si hay tribulación, no importa si hay tristeza, no importa lo que se venga, eso me va a ayudar para bien. Pero ¿es a todas las personas que les ayuda eso para bien? No, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora viene un verso muy controversial, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que se fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué nos predestinó? Para ser conforme a la imagen de su Hijo. O sea, el imago Dei, la imagen de Dios. ¿Qué es ser conforme a la imagen de Dios? ¿Qué es ser conforme a la imagen de su Hijo? ¿Es que Dios tiene nariz y boca? No, Dios es espíritu. ¿Es que Dios tiene un brazo más largo que otro y vamos a ser exactamente igual a Él? No, estamos hablando de carácter, estamos hablando de conducta. Él nos hace a nosotros predestinados a tener el carácter y la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Conducta. ¿Y sabe cómo comenzó la conducta de Él? Con obediencia. Es lo que dice Romanos cuando dice que por la obediencia de uno se salvan los muchos y por la desobediencia de uno se pierden los muchos. Entonces Dios nos llamó a obediencia, nos llamó a carácter, nos llamó a sujetarnos a las autoridades, nos llamó a representarlo a Él como Jesucristo le ha representado hasta el día de hoy y le seguirá representando. Eso es lo que Él nos llamó y nos predestina a que seamos como el Hijo. Nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, o sea, los facultó, los capacitó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, equilibró. Los devolvió al estado en el cual le honraban, los devolvió al estado en el cual le agradaban, los devuelve al estado en el cual la adoración para Él es una oración que le produce placer, que le produce gozo, que es una adoración bien recibida. Y por eso a esos que justificó, que le adoran de la manera correcta, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto entonces? Dice Pablo. ¿Qué voy a decir a todo esto que estoy diciendo? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios hizo eso en usted y en mí, ¿qué puede hacer que yo me salga de eso, me pierda de eso, me aleje de eso? ¿Qué puede hacer que Dios me ame menos? ¿O qué puede hacer que Dios me ame más? Nada. Porque el que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pregunta, mi hermano. ¿Quiénes son los beneficiarios de esa promesa? Piense. ¿Quién es el beneficiario de esa promesa que Dios establece? Y que Dios dice, a estas personas les voy a dar esto, esto y todavía esto. Los que le aman, porque es a los que aman a Dios.
Esos son los beneficiarios. Ese es el primer mandamiento justamente que nuestro Señor nos mandó a hacer, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y quien ama a Dios y lo pone por encima de todas las cosas, mi hermano, es el beneficiario de esta promesa. En segundo lugar, los que son llamados conforme a su propósito. No solo le aman, sino que debido a que Él hizo ese llamado, ese llamado irresistible, entonces le aman. ¿Quiénes? Los que son llamados conforme a su propósito. ¿Qué significa eso? Significa que Dios mandó un email para todo el mundo, un spam, donde todos los que contestan a ese email, todas esas personas son justificadas y todas esas personas son puestas conforme a su propósito. No. Significa que dentro del llamado general hay un grupo de personas que Dios decidió sacar, que Dios decidió poner en su camino y le va a capacitar para que puedan terminar la tarea a las cuales fueron llamados. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que si nosotros no somos llamados y puestos en el camino por Jesucristo, si nosotros no somos reconciliados con Dios, jamás podríamos sacar la tarea adelante que Dios nos establece. Barna, una editorial que hace encuestas, dice que de cada 20 encuestas de conducta cristiana, dice que de cada 20 personas que se meten dentro del servicio al Señor, al final de su vida solo una termina sirviendo al Señor. No estoy hablando de salvos y no salvos. Estoy hablando de personas que sirven al Señor. De cada 20 personas que sirven al Señor, solo una llega al final de la meta en el servicio al Señor. Pregunte, ¿será usted uno de las 19 o será usted la número 1 de las 20? ¿Cómo hace para saberlo? No lo puede saber. Solo el tiempo lo dirá. Pero el que logre superar las tribulaciones, la aflicción, la angustia, la tristeza, incluso todas las cosas creadas que operen en contra de él, logre superar eso, esa persona es uno de los 20. Pero esa persona es uno de los 20 no por su capacidad, sino porque Dios le llamó, le predestinó, lo calificó y lo capacitó. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Si usted está aquí es porque Dios lo está llamando, porque Dios lo está calificando, porque Dios le está capacitando. Por lo tanto, los que son llamados conforme a su propósito tienen en sus mentes un poderoso llamado y en sus corazones un poderoso llamado que va a hacer que usted y yo cumplamos con lo que Dios nos estableció. Eso es lo que hizo Jesús cuando llamó a Lázaro y le dijo: Lázaro, ven fuera. Lázaro estaba muerto. Lázaro no podía responder. Lázaro no podía caminar. Lázaro no podía hablar. Pero una vez que lo puso afuera, le dijo a las demás personas: quítenle las vendas. ¿Para qué? Para que cumpliera el propósito por el cual él lo había llamado, por el cual él lo había sacado de ahí. El llamado es eficaz, el llamado es competente, el llamado es creativo. Pero, ahí viene un pero nosotros debemos ser consecuentes a ese llamado. Esa es nuestra responsabilidad. Dios lo pone en nosotros, pero nosotros tenemos una responsabilidad de responder de acuerdo al llamado. Una vez que nosotros nos enteramos que el Señor puso esa responsabilidad en su corazón y en mi corazón. No estoy hablando de pastores, estoy hablando de todas las personas que tienen un propósito delante de Dios. Quiero contarles algo que me dijeron esta tarde, para que podamos ver nosotros que podríamos ser solamente instrumentos de Dios desechables. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo tengo esta botella de agua. Aquí dentro de esta botella de agua hay agua. Una vez que yo me tomo esa botella de agua, ¿qué hago con la botella? La boto. Dios podría agarrarme a mí, agarrarle a usted y utilizarnos dentro de su propósito, y una vez que hemos cumplido el propósito, desecharnos. ¿Eso es que nos ama menos? No. ¿Eso es que nos ama más? No. Eso es que cumplimos el propósito. Y muchas veces el propósito que Dios pone en nosotros no es de acuerdo a lo que nosotros creemos. Un rey llamado Ciro cumplió un propósito: liberar a Israel.
una vez que había cumplido los 70 años de cautiverio. Un rey llamado Nabucodonosor capturó a Israel por 70 años para cumplir un propósito. Una vez que cumplió ese propósito, estos reyes fueron quitados y se levantaron otros reyes. Lo que quiero decir, mi hermano, es que todos tenemos un propósito que cumplir en esta tierra. Algunos, como lo voy a decir en cerrando ciclos, algunos lo terminan en su muerte. Algunos lo terminan en una enfermedad. Algunos lo terminan bien, no lo sé, porque Dios es el que establece el tiempo, el cómo y el cuándo de cada uno de los que estamos aquí. Porque por eso Salomón dice, todo tiene su tiempo. Él es el que inicia el ciclo y él es el que cierra el ciclo en todo lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó conforme a la imagen de su Hijo para cumplir con ese propósito. Este hombre que me hablaba esta tarde me decía algo que me asustó mucho. Bueno, me asustó no, sino que me puso a pensar. Dice que llegó un pastor del nombre X, no lo voy a mencionar, y llamó a 7 jóvenes de la iglesia. Y le dice, alístense, ayunen y oren porque los voy a llevar a una misión, vamos a ir a orar a un lugar. Este pastor, una vez que se llevó a esos 10 jóvenes, no les dijo a lo que iban. Llegaron al sitio y cuando llegaron a ese sitio, dentro de la casa había una persona, un hombre, que tenía una posesión demoníaca, una posesión diabólica. Y él no les había dicho nada a ellos a lo que iban. Empiezan a darle vueltas a la casa, empiezan a orar antes de entrar para enfrentarse con este hombre. Cuando él entra a la casa, dice que los 10 muchachos entraron con él y el hombre está sentado en una esquina. Y una vez que entra el hombre que tiene ese espíritu adentro, empieza a reírse y a burlarse del pastor. Y se reía a carcajadas y se reía a carcajadas y lo señalaba y le decía por su nombre, ¿y usted quién es para venir a sacarme a mí de aquí? ¿Y usted quién se cree que es para venir a sacarme de aquí? Y empieza a decirle con detalle, usted estuvo con fulana de tal en tal parte adulterando. Usted estuvo con la otra fulana de tal en tal parte adulterando. Esta misma semana usted hizo esto y esto y esto. Y el hombre que está sentado ahí, que tiene ese espíritu, le empieza a detallar a ese pastor delante de los 10 jóvenes todas las cosas que había hecho en lo oculto. Cuando eso empieza a suceder, contaba este caballero que el pastor cayó de rodillas y empezó a llorar y llorar y llorar y llorar y avergonzado por el enemigo delante de todas esas personas. Los jóvenes empezaron a orar y a orar y a orar y a orar y el hombre que estaba sentado se empieza a calmar. Una vez que el hombre se calma, el espíritu lo deja, pero el pastor está ahí de rodillas, está llorando. El pastor está arrepentido y está pidiéndole y suplicándole a Dios por su perdón. Ahora pregúntese, ¿cumplió o no cumplió un propósito ese hombre que estaba con espíritus malignos? Cumplió un propósito porque este hombre había sido llamado, hombre había sido puesto en un camino, estaba engañando a toda la iglesia, incluso tal vez a sí mismo de que no iba a ser descubierto, y de una forma extraordinaria Dios utilizó al enemigo para confrontarlo y lo enderezó en su camino. Lo que quiero decir con esto, mis hermanos, es que cuando Dios nos reviste a nosotros de su gloria, cuando Dios nos reviste a nosotros de su gracia, cuando Dios nos llama, nos capacita y se asegura de que lleguemos al final. Él se asegura de que lleguemos al final. Porque lo que Él comienza, Él lo perfecciona y Él lo termina. Si yo le pregunto a usted si usted va a estar sentado aquí mañana, dentro de un mes, dentro de un año, escuchando las prédicas de este lugar, no lo sé. Solo sé que si usted está conforme al propósito de Dios, usted va a estar aquí o donde quiera que vaya, cumpliendo el propósito para el cual Dios lo llamó. Porque es Dios el que se va a encargar de eso. Porque no es como usted y yo vemos, es como Dios ve. Si cuando éramos enemigos,
Dios decidió venir a morir por nosotros, ¿qué no va a hacer ahora mucho más que somos sus amigos? Incluso no dejar que nos perdamos. No dejar que nosotros nos autoengañemos. No dejar que lleguemos a una meta sin haber corregido nuestro camino. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que Dios se reserva un remanente. Erróneamente, la palabra remanente se ha entendido como cataleipo. Cataleipo es como se dice en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis. Es lo que sobra, es lo que quedó. Pero el remanente del que Dios habla es Nakhalá. Nakhalá no es lo que queda, no es lo que sobra. Es aquello que Él escogió desde el principio y lo viene manteniendo en todo el camino hasta llegar al final. Nakhalá es una palabra que tiene que ver con herencia, tiene que ver con vestimenta. Lo que quiere decir es que si un rey dejaba las vestimentas, ese rey, esas vestimentas hermosas, se las Nakhalá a sus hijos. O sea, se las heredaba a sus hijos. Era algo que él guardaba, era algo que él apartaba para sus hijos. Y sus hijos a sus hijos, y sus hijos a sus hijos. No es lo que sobra. Lo que quiero decir es que en tiempos difíciles, como los que están ahorita, no pensemos que los que estamos somos el remanente de lo que sobra. Porque nosotros no somos sobro de nada ni sobro de nadie. ¿Sabe qué es lo que somos? Personas escogidas para un propósito en el cual Dios nos va a mantener desde que nos llamó hasta que nos glorifica. Eso es predestinación. La predestinación consiste en que tenemos la seguridad de llegar al final porque Dios nos hizo Nakhalá, porque Dios nos vistió con Jesucristo, nos revistió con la santidad de su Hijo, con el poder del Espíritu Santo que operó en él, porque Dios es grande, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios es justo. Y como Dios es justo, una vez satisfecha su justicia, nos va a llevar hasta el final. No se olvide de las personas a las que les mandó el mensaje. No sea solo hoy. Esté atento a ellas toda la semana. Y dígale, mi hermano, estoy orando por ti. Mi hermana, estoy pensando en ti. Deseo que estés bien. Te extraño. Muestre su amor hacia las demás personas. Muestro yo mi amor hacia las demás personas. Porque aparte del amor que Dios nos dio, debemos de hacer justicia. Y la justicia es llevar al equilibrio las cosas. Que si hay personas que no tienen la iniciativa de llamarte, llámelos. Porque esas personas por ahora están en oscuridad. Porque esas personas tal vez no están entendiendo. Porque esas personas tal vez están desanimados. Porque esas personas tal vez están enfermos. Porque esas personas tal vez no tienen su economía bien y no pueden venir y pagar gasolina. O no pueden pagar parqueo. Porque esas personas ni usted ni yo sabemos por lo que está pasando. Pero hoy usted y yo hemos aprendido que si esas personas que aman a Dios, conforme a su propósito, fueron llamadas, lo único que necesitan es un abrazo de esperanza. Es un llamado de parte nuestra. Porque fuimos hechos y diseñados para ser conforme a la imagen de su Hijo. Y ser conforme a la imagen de su Hijo no es dejar pasar por alto las cosas, es tener la iniciativa. Es hacer lo que Él hizo. Yo los amé primero. Yo los busqué primero. Y nosotros buscamos solamente a los que nos convienen. Nosotros buscamos solo a los que no son simpáticos. Y Dios buscó ¿a quién? A sus enemigos. Y los hizo sus amigos. Ese es el poder de Cristo operando en cada uno de nosotros. Que si Dios no hizo acepción de personas, usted y yo no hagamos acepción de personas. Invite a las personas a venir. Dígales que vengan, porque ese Dios maravilloso, ese Dios poderoso, hoy puso una semilla en su corazón y puso una semilla en el mío. Y esa semilla no es para que se quede ahí, es para que germine y dé fruto. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. O sea, usted podría hacer que tome la iniciativa con su hermano, con su mamá, con su hijo, con su hija, porque esos son los justos dentro de su círculo. Pero tome la iniciativa con aquellos
que usted no considera tan simpáticos, con aquellas personas que le han hecho daño, con aquellas personas que le han lastimado. Tome la iniciativa y sea como Cristo, porque apenas moriría uno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra, subraye eso. ¿Qué es mostrar? Es hacer evidente. Dios no dice que nos ama, Dios muestra su amor. Dios no dice que nos ama, Dios muere por nosotros. Dios no dice que nos ama, Dios intercede por nosotros. Dios no dice que nos ama. Ahora, hermanos y hermanas, ¿aman ustedes al cuerpo de Cristo? ¿Quién dice amén? Muéstrelo, muéstrelo, no solo lo diga. José Garmendia, ¿usted ama al cuerpo de Cristo? Muéstrelo. No es solo decirlo, más Dios muestra su amor para con nosotros. Mostrar es hacer evidente. Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Qué está diciendo? No me lo diga, hágalo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Apacienta mis corderos. O sea, no me lo diga, hágalo. Decir que amo es muy fácil, pero hacer y practicar el amor, eso es otra cosa. Pero solamente los que han sido capacitados y los que han sido llamados conforme a su propósito van a pasar las barreras del dolor, las barreras del desprecio, las barreras de la humillación. Van a pasar todas esas barreras y van a amar como Jesús ama. Ahora que estamos reconciliados, estando ya justificados en la sangre, por él seremos salvos de la ira. Pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Escuche, no por mi vida, por su vida, porque Él resucitó y porque nos tiene en la palma de su mano y porque Él murió, Él venció la muerte. Y una vez que Él vence la muerte no se apodera de usted ni de mí, porque estamos vivos delante de Él. Pero olvídese del concepto de muerte que usted tiene, que significa dejar de respirar, porque no es eso lo que está diciendo. La muerte es la oscuridad de no saber cómo hacer lo que Dios quiere y cómo conducirnos como Dios quiere. Nos trae a la luz, nos trae a la vida para que usted y yo cumplamos ese propósito de Dios. Y entonces, de esa manera estamos reconciliados con Dios a través de su Hijo. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por medio del Señor Jesucristo, por quien hemos recibido toda reconciliación Najalá, lo cual significa que hemos heredado la conducta de Cristo en nosotros. Porque Dios nos llamó a nosotros para que seamos conforme a la estatura del varón perfecto. Pongámonos de pie, vamos a orar y vamos a tener un canto y le vamos a dar gracias a Dios. Estamos por terminar un año. La otra semana les dije, la pastora Cindy viene a predicar, por favor, vengan, inviten y vengan y démosles un abrazo. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Y como cuerpo nos vamos a comportar. Vamos a bendecirlos, vamos a desearles que les vaya lo mejor. Vamos a desearles a ellos desde todas nuestras oraciones que Dios los utilice conforme a su propósito. Y a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas les ayudan para bien. Errores y aciertos, no importa cuál sea, nos ayudan para bien. Porque Dios va a utilizar eso conforme a su propósito. Vamos a orar, vamos a cantar y después recogemos las ofrendas. Vamos a orar. Va a cantar Che. Cierre los ojos, por favor. Reflexione en lo que ha recibido hoy. Usted y el Señor. Escuche cada letra de este canto.
Y digno de alabar. Adórelo, hermano, adórelo. Yo vengo a tu presencia a adorar. Sí, Señor. Yo doblo mis rodillas ante ti. Póstrese delante de él, postre su alma delante de él. Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo perdonar.